En el corazón del siglo XXI, entre el ruido de los videojuegos y el brillo de las pantallas, caminaba un joven que parecía uno más. Carlo Acutis vestía jeans, amaba el fútbol y navegaba por Internet con la destreza de su generación. Sin embargo, tras esa apariencia de normalidad, latía un secreto extraordinario, un corazón encendido por una llama antigua y eterna. Pocos podían imaginar que en ese adolescente común se gestaba un puente entre el cielo y la tierra, un misterio que desafiaría toda lógica. La pregunta que resuena a través del tiempo no es sólo cómo un alma tan joven alcanzó tal santidad, sino cómo logró tejer lo sagrado en el tejido de lo cotidiano. Cómo un muchacho de 15 años, rodeado de las distracciones del mundo moderno, pudo convertirse en un faro para millones. Su vida se presenta como un enigma, una invitación a mirar más allá de la superficie, a descubrir la santidad oculta en los gestos más simples, una verdad que su propia madre tardaría años en comprender por completo. Nacido en una familia donde la fe era más una herencia cultural que una experiencia viva, Carlo manifestó desde niño una sed inusual por lo trascendente. Eran pequeños gestos que desconcertaban a quienes lo rodeaban. Su insistencia en entrar a cada iglesia, su devoción por el rosario, su reverencia profunda ante el sagrario. A través de la mirada pura de su hijo, su madre, Antonia, fue la primera testigo de un milagro silencioso que florecía en su propio hogar, redescubriendo una fe que creía dormida. Lejos de rechazar el mundo que lo rodeaba, Carlo vio en la naciente era digital una herramienta para la evangelización, un púlpito moderno desde el cual compartir la belleza de su fe. Su pasión por la informática no era una distracción, sino un don puesto al servicio de un propósito mayor. Mientras sus amigos usaban la tecnología para el ocio, él la transformaba en un archivo de milagros, uniendo el ciberespacio con la eternidad de una forma que nadie había imaginado posible hasta entonces. Así, su existencia se desenvolvía en una aparente contradicción, que, en realidad, era una síntesis perfecta. Era el joven de las zapatillas deportivas y, al mismo tiempo, el peregrino incansable del Santísimo Sacramento, un genio de la computación que encontraba su verdadero código fuente en el Evangelio. Su vida se erigía como un testimonio silencioso de que la santidad no exige renunciar al propio tiempo, sino habitarlo con el corazón anclado en lo eterno, preparando el terreno para una misión que trascendería su breve paso por la tierra. En el umbral de su vida, Carlo Acutis llegó a un hogar donde la fe era un eco lejano, una costumbre heredada más que una convicción ardiente. Sus padres, inmersos en el ritmo acelerado del mundo moderno, no esperaban que en su primogénito despertara una llama tan antigua. Sin embargo, desde sus primeros años, el niño demostró una inclinación inexplicable hacia lo divino. Era como si su alma recordara un lenguaje que su entorno había olvidado, una melodía celestial que sólo él parecía escuchar con claridad. Para su madre Antonia, cada día era una revelación. Observaba a su hijo con una mezcla de ternura y asombro, incapaz de comprender el origen de su profunda espiritualidad. ¿De dónde venía esa devoción en un niño tan pequeño que pedía ser llevado a misa cuando sus padres apenas asistían?
En las preguntas inocentes de Carlo y en su mirada serena, ella comenzó a encontrar respuestas a sus propias dudas, siendo guiada de regreso a un camino de fe por la mano de su propio hijo. Los paseos por la ciudad se convertían en peregrinaciones improvisadas. Cada puerta de iglesia era una invitación que Carlo no podía ignorar. Insistía en entrar, aunque fuera solo por un momento, para saludar a Jesús en el sagrario. Un gesto que realizaba con una solemnidad impropia de su edad. Sostenía el rosario con la familiaridad de un tesoro antiguo, sus pequeños dedos recorriendo las cuentas mientras sus labios susurraban oraciones que parecían brotar de una fuente inagotable, desconcertando a quienes lo veían, mientras otros niños de su edad se perdían en juegos y fantasías pasajeras. Carlo encontraba su mayor alegría en la compañía de lo sagrado. No era un niño aislado o melancólico. Al contrario, su alegría era radiante y contagiosa. Sin embargo, su centro de gravedad era distinto. Su mundo interior estaba poblado de santos, ángeles y una profunda amistad con Jesús. Un universo espiritual que nutría su espíritu y lo distinguía sutilmente del bullicio infantil que lo rodeaba en la escuela y el parque. Su sensibilidad no se limitaba a lo divino, se extendía con igual fuerza hacia el prójimo. Desde muy pequeño, mostraba una compasión inusual por los más desfavorecidos. Guardaba parte de su mesada para dársela a los pobres que encontraba en la calle y defendía a los compañeros de clase que sufrían acoso, viendo en cada rostro un reflejo de Cristo. Su corazón no hacía distinciones. Amaba con una pureza que desarmaba, enseñando con el ejemplo que la fe verdadera se traduce en obras de caridad. Fue en su primera comunión donde su alma encontró su ancla definitiva. Para Carlo, recibir la Eucaristía no fue simplemente un rito de paso, sino el descubrimiento de su autopista hacia el cielo. A partir de ese día, la misa diaria se convirtió en una cita ineludible, un encuentro personal y vital con el amigo que lo esperaba en el altar. Esta relación íntima con Jesús sacramentado se transformó en el motor de su existencia, la fuente de una fortaleza y una sabiduría que sobrepasaban su edad. Aquellos primeros años no fueron solo una colección de anécdotas piadosas, sino la siembra de una misión. Cada gesto, cada oración, cada acto de bondad era un hilo dorado en el tapiz de una vida que ya estaba siendo tejida con un propósito superior. Quienes lo conocieron entonces vieron a un niño especial, pero pocos pudieron vislumbrar la magnitud del plan que se desplegaba a través de su existencia. Su infancia fue el prólogo silencioso de un testimonio que resonaría en el mundo entero. Antonia, su madre, se convirtió en la guardiana de estos primeros recuerdos, la primera testigo de una santidad que florecía en la normalidad de su hogar. Al principio, fue un misterio que la sobrepasaba. Con el tiempo, se convirtió en su mayor lección de vida. El niño que ella había traído al mundo la estaba llevando a ella de vuelta a Dios, revelándole que los milagros más grandes a menudo comienzan en el silencio de un corazón joven, mucho antes de que el mundo esté listo para verlos. La adolescencia de Carlos se desplegó en torno a un eje inmutable: su profunda y transformadora relación con la Eucaristía. No era un mero rito dominical, sino el corazón palpitante de su existencia. Él la llamaba con una sabiduría que desbordaba su edad,
su autopista hacia el cielo. Cada comunión era un encuentro directo con el infinito, un instante de eternidad que nutría su alma y orientaba cada uno de sus pasos. Para él, el altar no era un símbolo, sino el punto de encuentro más real del universo. Esta convicción lo llevaba a buscar la misa diaria, con la fidelidad de un peregrino. No importaban los deberes escolares o los planes con amigos. Su cita con Jesús sacramentado era innegociable. Se le podía ver en la iglesia, a primera o última hora, sumido en un silencio reverente. Un joven entre ancianos, cuya postura y devoción revelaban una madurez espiritual asombrosa. Su vida ordinaria se transformaba así en una liturgia constante, donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazaban sin fisuras. Junto a Jesús caminaba su Madre Celestial. Carlo cultivó una tierna y filial devoción a la Virgen María, a quien consideraba su confidente y aliada más segura. El rosario era el lazo que lo unía a ella, un ancla en medio de las tormentas del mundo y una fuente de consuelo inagotable. En sus oraciones le encomendaba sus sueños, sus proyectos y sus preocupaciones, seguro de que bajo su manto encontraría siempre refugio y guía, una certeza que le otorgaba una paz inquebrantable. En una época en que el mundo digital comenzaba a redefinir la comunicación humana, Carlo vio una oportunidad donde otros solo veían distracción. Su mente brillante para la informática no era para él un fin en sí mismo, sino un don divino para ser puesto al servicio del Evangelio. Contempló la red de Internet no como una telaraña de frivolidades, sino como un nuevo púlpito desde el cual proclamar las verdades eternas de su fe, un continente digital esperando ser evangelizado. Con esta visión, se embarcó en su proyecto más ambicioso, crear una exposición virtual que catalogara todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en el mundo. Dedicó incontables horas frente a su computadora, investigando, diseñando y programando con la meticulosidad de un monje medieval y la destreza de un genio informático. Cada línea de código era una oración, cada milagro documentado, un acto de adoración que buscaba encender la fe en otros corazones a través de la pantalla. Así, su habitación se convirtió en un cibermonasterio, donde la luz del monitor se mezclaba con la llama de su fe. Carlo demostró que no había dicotomía entre la santidad y la modernidad. Las zapatillas deportivas podían caminar hacia el altar y los dedos que tecleaban en un ordenador podían construir catedrales de fe en el ciberespacio. Él no huyó del mundo, sino que lo abrazó y lo santificó desde dentro, enseñando a su generación que cualquier talento puede ser un camino hacia Dios. Esta misión silenciosa, llevada a cabo en la soledad de su cuarto, estaba destinada a tener un eco universal. Sin buscar fama ni reconocimiento, Carlo estaba tejiendo una red de fe que trascendería fronteras y tiempo. Su trabajo no era solo un archivo de hechos extraordinarios, sino el testimonio vivo de un corazón enamorado que había encontrado la manera de compartir su tesoro más grande. Estaba preparando, sin saberlo, un legado que continuaría su apostolado mucho después de su partida. La luz que emanaba de su vida terrenal fue desafiada por la sombra más oscura. Lo que comenzó como un malestar ordinario, una fatiga que parecía propia del final del verano, se reveló como el heraldo de una prueba incomprensible. Una visita al médico se transformó en una emergencia.
y el mundo cotidiano de la escuela, los amigos y los proyectos de evangelización digital, se detuvo abruptamente. El cielo parecía guardar un silencio expectante, mientras la tierra se preparaba para una tormenta que nadie había previsto. El veredicto médico llegó con la fuerza de un juicio final: leucemia mieloide aguda, en su forma más fulminante. La noticia cayó como un rayo sobre su familia, un golpe que destrozaba la lógica de un mundo donde los jóvenes tienen todo el futuro por delante. En cuestión de horas, el vibrante adolescente, el genio de la informática y el apóstol de la Eucaristía se encontraba en una cama de hospital, enfrentando una batalla que la ciencia, desde el primer momento, consideraba casi imposible de ganar. Pero donde el mundo veía una tragedia sin sentido, Carlo veía un propósito divino. Su reacción desconcertó a los médicos y enfermeras que lo atendían. No hubo lágrimas de desesperación ni preguntas airadas al cielo. En su rostro se dibujaba una paz que desarmaba a todos, una serenidad que no provenía de la negación, sino de una profunda y arraigada confianza en Dios. Aceptó su diagnóstico no como una condena, sino como una nueva etapa en su peregrinaje, una última estación en su camino. Con una claridad y una madurez que trascendían sus 15 años, pronunció las palabras que se convertirían en el sello de su santidad. Ofrezco todos los sufrimientos que tendré que padecer al Señor por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directamente al cielo. Su dolor no era un peso inútil, sino una moneda de amor, una ofrenda voluntaria entregada por aquellos a quienes amaba, transformando su lecho de enfermo en un altar de sacrificio. Para su madre Antonia, cada momento en aquel hospital fue un calvario y una epifanía. El dolor de ver a su único hijo consumirse era una herida insoportable, una prueba que amenazaba con quebrar el espíritu más fuerte. La impotencia de una madre ante el sufrimiento de su hijo es quizás la cruz más pesada de todas. Sin embargo, en medio de su angustia, ella era testigo de un misterio que la superaba, una fuerza que emanaba de la fragilidad de Carlo y que comenzaba a transformar su propio dolor. A través de la serenidad de su hijo, la fe de Antonia fue forjada en el fuego del sufrimiento. Ya no veía solo a un niño enfermo, sino a un alma que se preparaba para su encuentro nupcial con Dios. Comenzó a comprender que había algo profético en su breve existencia, que cada gesto y cada palabra de su vida habían sido una preparación para este momento final. Su agonía de madre se entrelazaba con un asombro sagrado al percibir que estaba al lado de un santo. La habitación del hospital, un lugar de dolor y asepsia, se convirtió en el escenario de su último y más poderoso testimonio. Su cama no era un lecho de muerte, sino la cátedra desde la cual impartió su lección más profunda, que el sufrimiento, unido a Cristo, adquiere un valor redentor infinito. Su sonrisa, aunque debilitada por la enfermedad, nunca desapareció por completo. Era la manifestación externa de una alegría interior que ninguna aflicción podía arrebatarle, una luz que brillaba con más intensidad. Su entrega no fue una resignación pasiva, sino un acto de amor consciente y definitivo. Carlos sabía que su carrera terrenal llegaba a su fin.
pero lo vivía como la meta esperada, el regreso a la verdadera patria. Estaba listo para entregar su vida, no como una derrota, sino como la consumación de una misión. En esos últimos días, preparó a su familia no para una despedida, sino para un hasta luego, sembrando la semilla de una esperanza que florecería más allá de la tumba. Los días se acortaron hasta convertirse en horas, y las horas en suspiros. El cuerpo de Carlo, frágil y agotado, libraba una batalla que ya no le pertenecía. Su alma, en cambio, se expandía, serena y luminosa, preparándose para el vuelo definitivo. La habitación del hospital, antes un lugar de angustia, se había transformado en un santuario, donde el tiempo terrenal se disolvía lentamente ante la inminencia de la eternidad. Quienes lo rodeaban sentían el peso del adiós, pero también la presencia palpable de una paz sobrenatural. El 12 de octubre de 2006, con la delicadeza de una vela que se consume, su llama terrenal se extinguió. No hubo agonía en su rostro, solo una entrega final, un último aliento que pareció más un suspiro de alivio que una lucha. El velo entre los dos mundos se rasgó por un instante y lo acogió. En el silencio que siguió, un silencio profundo y sagrado, quedó la certeza de que no se trataba de un final, sino de una llegada, el regreso de un peregrino a su verdadero hogar. Para su familia, el mundo se detuvo. El vacío que dejó su partida era un abismo físico, un silencio que gritaba en cada rincón de la casa. El sonido de su teclado, su risa, su presencia vibrante, todo había desaparecido. Antonia se enfrentó al dolor más primario que una madre puede conocer, el de sobrevivir a su propio hijo. Era la noche oscura del alma, donde la fe es puesta a prueba por la cruda realidad de una ausencia que parecía insuperable e injusta. El mundo veía una vida truncada, una promesa incumplida, una derrota ante la enfermedad. Pero esa era solo la ilusión de la pérdida. En la economía del cielo, su partida no era una resta, sino una multiplicación. Su misión no había concluido, simplemente había cambiado de escenario. Desde la eternidad, su trabajo apenas comenzaba. Liberado de las ataduras del tiempo y el espacio, la semilla de su testimonio había sido plantada en la tierra más fértil, la del sacrificio aceptado por amor. Carlo había vivido según una máxima que ahora resonaba con fuerza profética. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Su vida entera fue un testimonio de esa originalidad, una negativa a conformarse con una fe tibia o una existencia superficial. Su muerte, lejos de ser una copia de tantas otras tragedias, fue la firma final de su obra maestra, la prueba de que había vivido y muerto como un auténtico original, fiel al diseño único que Dios había trazado para él. Su cuerpo fue sepultado, pero su espíritu fue liberado. Aquella tumba no era un punto final, sino un semillero. El dolor de su familia, aunque inmenso, comenzó a ser tocado por una extraña y creciente certeza. Carlo no se había ido. Su presencia se manifestaba de maneras nuevas e inesperadas, en pequeños consuelos y en una paz inexplicable. La historia de su vida no había terminado con su muerte. Al contrario, el mundo apenas comenzaba a escuchar el primer capítulo de un relato eterno. La muerte no fue un punto final,
sino la apertura de un dique. La historia de Carlo, contenida en el círculo de su familia y amigos, comenzó a desbordarse con una fuerza silenciosa e imparable. Su fama de santidad no nació de decretos, sino del susurro que pasaba de corazón a través de continentes. Su sonrisa, capturada en fotografías, se convirtió en un ícono de esperanza, un rostro familiar para millones que nunca lo conocieron, pero que sentían en él a un amigo en el cielo. El legado digital que construyó en su habitación se transformó en su primer púlpito universal. La exposición de los milagros eucarísticos que había diseñado con tanta devoción se viralizó, alcanzando rincones del mundo que él nunca visitó. A través de la red que tanto amaba, su mensaje continuó expandiéndose, demostrando que la tecnología, cuando está al servicio de la fe, puede convertirse en un vehículo para la gracia. Su obra póstuma se convirtió en la prueba de que su misión evangelizadora apenas comenzaba. Pronto, comenzaron a llegar testimonios de vidas transformadas, jóvenes que redescubrían la fe, enfermos que encontraban consuelo, familias que volvían a la oración, todo por la intercesión de este muchacho de jeans y zapatillas. Cada historia era un eco de su propia vida, una confirmación de que su ofrenda no había sido en vano. El cielo respondía a quienes invocaban su nombre, tejiendo una red de pequeños y grandes milagros que daban testimonio de su presencia activa junto a Dios. Para Antonia, su madre, el dolor de la ausencia se fue entrelazando con el asombro de esta misión celestial. Se convirtió en la guardiana de su memoria, no como una reliquia del pasado, sino como una llama viva para el presente. Viajó por el mundo, no para hablar de su pérdida, sino para compartir la alegría de su vida. En cada testimonio que escuchaba, en cada rostro conmovido, descubría que su hijo no le había sido arrebatado, sino que le había sido entregado al mundo entero. Carlo se erigió como un faro para su propia generación. En una época de ídolos fugaces, él ofreció un modelo de santidad radicalmente moderno y accesible. Demostró que se puede amar a Jesús sin dejar de amar los videojuegos, que se puede rezar el rosario y programar en una computadora. Se convirtió en el patrono de los que navegan en Internet. Un recordatorio de que cada clic, cada post, cada línea de código puede ser un paso en la autopista hacia el cielo. La Iglesia, como madre atenta a la voz de sus fieles, escuchó este clamor universal. El proceso formal para su beatificación se inició, reconociendo oficialmente la intuición que el pueblo de Dios ya albergaba en su corazón. Investigadores y teólogos examinaron cada detalle de su vida, cada escrito, cada testimonio, y en todo encontraron una coherencia asombrosa, la de un alma que desde su más tierna infancia había vivido con la mirada fija en la eternidad, haciendo de lo ordinario algo extraordinario. El milagro necesario para su beatificación llegó como un sello divino, una firma del cielo que confirmaba su poder de intercesión. La sanación inexplicable de un niño en Brasil, a través de una reliquia de Carlo, fue la prueba tangible que la Iglesia requería. No era solo un acto de poder, sino un gesto de ternura que reflejaba la propia caridad de Carlo, quien siempre había tenido un corazón sensible al sufrimiento de los demás
especialmente al de los más pequeños y vulnerables. En octubre de 2020, en la ciudad de Asís que tanto amaba, Carlo Acutis fue declarado beato. En la Basílica de San Francisco, su rostro sonriente fue revelado al mundo en un gran tapiz. Un joven del siglo XXI elevado a los altares. El evento no fue la celebración de un final, sino el reconocimiento de un comienzo. La Iglesia lo presentaba formalmente como un modelo, una luz para que otros pudieran encontrar su propio camino hacia la santidad en medio del mundo moderno. Fue entonces, en la resonancia de esa proclamación universal, que su madre comprendió la naturaleza del regalo que Carlo le había dejado. No era un objeto ni un recuerdo, sino la certeza viviente de su legado. Su hijo no era una estrella fugaz que se había extinguido, sino una constelación eterna, destinada a guiar a otros en la oscuridad. El regalo era la misión de ser testigo de que el amor es más fuerte que la muerte y de que su hijo seguía vivo, actuando desde el cielo. La vida de Carlo Acutis es un susurro de Dios en medio del ruido contemporáneo. Es una invitación personal a cada uno de nosotros a no conformarnos con ser fotocopias, sino a vivir como los originales para los que fuimos creados. Su historia no es un relato para ser admirado, sino un llamado a ser vivido. Nos desafía a encontrar a Dios en nuestra propia realidad, a santificar nuestros propios talentos y a construir día a día nuestra propia autopista hacia el cielo. Carlo Acutis no fue simplemente un adolescente devoto, fue un profeta, vestido con la sencillez de su tiempo. No predijo el futuro, sino que iluminó el presente, revelando la presencia de lo sagrado en el corazón de la era digital. Vio en la red un continente por evangelizar y en la Eucaristía una fuerza capaz de transformar el mundo. Su vida no fue una huida de la modernidad, sino una inmersión valiente en ella, demostrando que el lenguaje de Dios puede ser traducido a cualquier código. Su testimonio derriba los muros que a menudo separan la santidad de la vida cotidiana. Demostró que no se necesitan hábitos ni claustros para buscar a Dios, sino un corazón ardiente. Las zapatillas deportivas pueden recorrer el camino hacia el altar, y una computadora puede convertirse en un púlpito universal. Carlo nos enseña que la santidad es una vocación para todos, una posibilidad real que florece en la normalidad de nuestros días, en la fidelidad a los pequeños gestos y en el amor puesto en cada acción. Su breve paso por la tierra no es una historia para ser admirada a distancia, sino un espejo que nos interpela directamente. Es una invitación a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos qué estamos haciendo con los dones que hemos recibido. Su existencia nos desafía a dejar de ser meros espectadores del mundo para convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia de fe, transformando nuestros talentos y pasiones en puentes que conecten la tierra con el cielo, tal como Él lo hizo. En una cultura que mide el valor de una vida por su duración y sus logros materiales, la existencia de Carlo es una poderosa contradicción. Sus 15 años terrenales tuvieron un impacto más profundo y duradero que muchas vidas longevas.
nos recuerda que la verdadera medida de una existencia no es el tiempo que se nos da, sino el amor con el que se vive. Su partida no fue el fin de una promesa, sino la liberación de una fuerza que ahora actúa sin las ataduras del tiempo. Él definió la Eucaristía como su autopista hacia el cielo, una vía directa hacia el corazón de Dios. Ahora su legado nos impulsa a construir nuestra propia autopista. ¿Cuáles son los materiales que usamos? ¿Es la caridad, la oración, el servicio desinteresado a los demás? La vida de Carlo es un mapa que nos orienta, mostrándonos que el destino final es el mismo para todos, pero que cada uno de nosotros debe pavimentar su propio camino con las herramientas que tiene a su alcance. La historia de Carlo Acutis no ha terminado. Se sigue escribiendo en cada alma que toca. Su luz no se apagó en aquella cama de hospital, sino que se multiplicó en innumerables estrellas que hoy iluminan la noche del mundo. Su vida es la prueba de que un solo corazón, encendido de amor por Dios, puede iniciar un incendio de fe que se propaga a través de generaciones, recordándonos que fuimos creados para ser originales, para ser santos, para ser eternos.